capture everything. Sometimes they die away, sometimes they fly. You can't capture everything. Sometimes they die away, and that's alright to me. El día de hoy nos encontramos en una emisión más de La Visión del Silencio. En esta ocasión nos acompaña Sin Colectivo. Oli. Y está con nosotros Iván Lizama, Gabriela Aragón e Iván Maceda. Víctor Lizama. Víctor. Gabriela. ¿Qué tal? Y Oli. Iván. Iván. Bueno, el día de hoy pues hablaremos sobre su proyecto Sin Colectivo. Entonces iniciaremos con la primera pregunta, que es ¿cómo surge la idea de Sin Colectivo? Pues primero tú, ¿no? Yo digo del nombre. Sin Colectivo surgió espontáneamente, un poquito como la vida, como esas cosas que de pronto uno no se espera, pero que está todo ahí en el ambiente para que surjan. En nuestro país, las personas que pertenecen a este colectivo de la diversidad psicosocial, de la neurodivergencia, de la discapacidad psicosocial, las personas que se afirman como locas, no hemos tenido espacios para desarrollarnos, para expresar nuestra identidad, nuestras necesidades. Y Sin Colectivo finalmente busca ser un espacio de creación, de participación para las 8 personas que actualmente integramos la agrupación, pero obviamente va a estar abierto para quien desee irse sumando. Y yo creo que también pasó, pues sí, de manera muy natural, pero pues gracias a las gestiones de Víctor, ¿no? Víctor es una persona que tiene esta capacidad de conectar gente y Víctor nos presentó a todas y a todos los que estamos ahora, incluso a Trini y a Felipe, que Felipe está en Puebla y Trini está en Yucatán. ¿En Mérida? Sí, Mérida, Yucatán. Ok. Y entonces él agarra y nos comunica, nos hace que nos encontremos primero en distintos espacios como que no tenían nada que ver con esta agrupación. Y nos vamos conociendo y hicimos clic todos. Fue así como, ya. Amor a primera vista. Sí. Ajá. Uh-huh. Vas. Yo, de hecho, ayer o antier estábamos platicando Víctor y yo de que si pensábamos que en algún momento iba a suceder esto, porque una vez fuimos a la École Lacanienne de psicoanálisis de allá por la Roma, ¿no? Uh-huh. Con Radio Abierta, porque yo soy parte de Radio Abierta, y pues nos fuimos a comer saliendo de ahí, y a mí me dio una corazonada que en algún momento íbamos a hacer algo juntos. Y fue quien nos reunió de repente en un conversatorio del diplomado de gestión de derechos humanos y de facilitadores de justicia para personas con discapacidad psicosocial. Uh-huh. Y ahí pues nos vimos, hicimos buen equipo desde entonces, porque el conversatorio era querían saber de qué se trataba vivir con la experiencia de una discapacidad psicosocial, de un padecimiento psiquiátrico. Y fluyó todo tan bien como equipo que cuando salió por ahí que Gaby estaba, vamos a vernos, ¿cuándo nos reunimos? Yo dije, ay, no me da tiempo, no, porque yo hago muchas cosas, entonces también le dije, ¿se podrá o no se podrá? Y cuando nos vimos, que yo no sabía que íbamos, en verdad, fue así como de, ok, nos vemos la próxima semana o dentro de 15 días, porque vamos a seguir trabajando sobre esto. Y nos fuimos con muy buena vibra cada quien a su casa, ¿no? Y de hecho el tema de Sin Colectivo, el nombre, tiene que ver con esta parte en la que pues hay como una estructura social que implica lo normal, ¿no? En donde uno se puede insertar, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pues que la escuela, que el trabajo, que la familia, que así. Y la verdad ese sí es una experiencia personal, yo no me sentía como del todo yo en ningún sitio hasta que encontramos este sitio. Y además creamos el espacio, ¿no? Entonces el resaltar el colectivo del Sin es como esta situación en la que se encuentran muchas personas, no solamente de la Ciudad de México o del país, sino del mundo, en donde están de alguna manera escindidas socialmente por pues el estigma, por un lado, el tabú de las cuestiones como de salud mental, y sobre todo desde la perspectiva de la persona que lo vive, ¿no? O nosotras y nosotros que lo vivimos, ¿no? Entonces de pronto empiezan a surgir temas muy interesantes
en el que empezamos a recibir mensajes a las páginas de Sin Colectivo y de Orgullo Loco, que ya hablaremos de eso después, vendrá Ilse, de personas preguntando qué hacer por amigos o familiares, pero también personas que necesitan conectarse, como nosotros y nosotras en su momento nos necesitamos, y ya los proyectos personales se han vuelto proyectos de la colectiva. O sea, no hay como... Es la primera vez que yo estoy en juntas en donde no hay peleas. O sea, nadie se pelea. Es así como a nosotros nos han obligado a tener un alto grado de conciencia sobre nuestras emociones. Pues llevamos procesos o psiquiátricos o psicoterapéuticos o con cuestiones alternativas sobre salud, y salud como, no quiero decir holístico, pero sí de manera como sistémica. Y entonces pues tenemos un grupo de gente como súper comprensiva en donde podemos venir y descargar, aunque Sin Colectivo no es un grupo de terapia, no es un grupo de apoyo mutuo, aunque se vuelve de pronto de apoyo mutuo. O sea, sí tenemos proyectos muy concretos que queremos ir adelante, ¿no? Para poner este espacio para todas las personas y todos los usuarios, como los dicen en ciertos lugares, el usuario de los servicios de salud, las personas con discapacidad psicosocial, las personas neurodivergentes, o como a mí ya me gustó que Víctor nos bautizó de pronto, a los expertos por experiencia. Sí, que es justo parte de este nuevo discurso que hay sobre la salud mental. Las personas que tienen una vivencia catalogada como trastorno mental, como lo que resulta a final de cuentas ser una etiqueta diagnóstica, somos personas que nos volvemos expertas, justo porque estamos reconociendo las barreras, pero también sabemos qué necesidades tenemos. Y algo muy importante que caracteriza a Sin Colectivo es que somos diversos. Cada uno ha tomado decisiones diferentes en su vida, sabe qué necesita para estar bien, y nosotros nos respetamos. No queremos imponer una forma de ser, de entender la realidad para pertenecer a Sin Colectivo. Gaby viene de las artes escénicas, Iván estudió ecología, es un activista dentro de Radio Abierta, un proyecto de comunicación social para personas con experiencia psiquiátrica. Yo actualmente colaboro en una asociación de derechos humanos llamada Documenta, donde soy facilitador de justicia. Mis otros dos compañeros que estarán más adelante aquí también tienen experiencias diversas, pero creo que lo que nos une es el amor, el respeto, el sabernos personas dignas, creativas, y que juntos vamos a hacer una sinergia más fuerte, ¿no? Que contribuya a una causa. Y también hay que decirlo, que hemos vivido a la sombra de una forma de psiquiatría clásica, en donde te etiquetan por un diagnóstico psiquiátrico. Entonces como que todos hemos vivido de diferente manera esta parte de ser usuarios del servicio, de los servicios de salud mental, ¿no? Que es, digo... Y desafortunadamente, eso también hay que decirlo, de pronto a nivel de políticas públicas o de concepción de la salud mental en México no se ve como una problemática o una cuestión de salud pública, se ve como una cuestión pues de miedo, ¿no? De estigma muy extraña, y también por lo tanto hay poca información para las personas comunes y corrientes cuando están en una situación de depresión, en una cuestión que necesitan los servicios. Y en ese sentido es muy complicado porque se dan muchos falsos diagnósticos o malos diagnósticos, o el paciente o la persona que va a hacer uso de ese servicio no tiene las herramientas para exigir, ¿no? A ver cuáles son tus credenciales, tú a qué te dedicas, ¿no? Y entonces de pronto, ligado con la psicología y la psiquiatría en muchos aspectos, de pronto uno no sabe, ¿no? Y ya para diagnosticar un trastorno de la personalidad o una cuestión que se dicen los trastornos graves, ¿no? No es, o sea, sí hay diagnósticos diferenciales, sí hay pruebas. No, un profesional de la salud mental no puede agarrar y decirte esta es tu etiqueta y solamente porque viene en un manual, ¿no? Lo curioso es que todos esos
como digamos lineamientos o criterios de inclusión para tener un trastorno psiquiátrico que están en el DSM-5, Sí. es como que son aplicables a todos. Si alguien de repente dice, voy a leer, y no tiene ningún problema y de repente lee, Atrás. creo que soy esto. Pero, bueno. Sí, o sea, creo que ahí Iván tiene razón. Hay falta de conocimiento. Sí hay protocolos internacionales desde muchos lados. De hecho, México está obligado a seguir, por un lado, un acuerdo internacional que es la Agenda 2030 y también ciertas nomenclaturas que están desde la perspectiva de derechos humanos para las personas con discapacidad y discapacidad psicosocial, que desde esa perspectiva así se nombra. Y entonces, ante la necesidad de que en la legislación actual ni siquiera la palabra psicosocial existe en la ley de salud o en la ley de discriminación del Distrito Federal, es una parte importante de nuestro colectivo, porque también en México hay una tradición de la locura bastante fuerte, ¿no? O sea, Ilse les podrá platicar más en su momento, pero la Castañeda, en realidad ahí había gente, pues que, por ejemplo, mujeres que sus esposos no las querían o que no podían tener bebés, ¿no? Entonces hay una relación muy extraña de la locura con el ser mujer o de la locura con las clases sociales bajas también, ¿no? O sea, lo que no podemos entender es loco, es loca, enciérrala. Lo que no estorba. es lo que estorba, ¿no? A la sociedad. Y creo que sí hemos experimentado al menos como eso todos y todas nosotras, que pues siempre te sacan la carta de, bueno, es que tú, pues ¿por qué no lo platicas con el doctor? O es que tú estás exagerando, ¿no? Y o sea, no, somos antes que nada personas y después, pues lo mismo. Hay una estadística que dice que 1 de cada 4 personas en el mundo va a tener al menos un episodio de depresión o de estrés o de algo relacionado con la salud mental. Entonces está más cerca de lo que creemos, ¿no? Y para agregar a lo que Gaby comenta, nuestra reivindicación no solo va hacia el tema de la salud mental, va por nuestra inclusión en la sociedad o incluso en algunos discursos por cuestionar cómo está estructurada la sociedad, por qué nos ha excluido, por qué tenemos que aceptar que, por ejemplo, en las empresas como uno de los requisitos esté el tener un gran aguante para el estrés, ¿no? Eso la sociedad lo acepta y no debiera ser así, porque eso se vuelve una forma de excluir o de poner en riesgo incluso tu estructura psíquica, ¿no? Pues también me recuerda un poco los test psicológicos que te realizan, ¿no? Como para detectarte algo que pues No, ¿por qué debería de importar, no? No, y además finalmente, seamos honestos, al cuarto test que haces de estos, ya te lo sabes. Lo puedes falsear de una manera muy fácil, ¿no? Y entonces ahí sí hay parámetros y todo, pero es que no está bien que nos exijan trabajar más de 8 horas, ¿no? Y eso no porque nosotros queramos ajustes razonables o lo que sea, no, es que ninguna persona está sana cuando a las 2 de la mañana su jefe le habla. O sea, si estás bajo ese estrés, nunca descansas, nunca tienes la oportunidad de ser humano, ¿no? Yo dos cosas que quiero comentar, ¿no? Esos tests están precisamente encaminados a una forma hegemónica, ¿no? No tienen como apertura a otras formas de sociedad que hay en el mundo, porque tenemos, por ejemplo, pueblos indígenas que funcionan de una manera y cómo tú les haces a ellos un test psicométrico con esos parámetros, ¿no? Entonces, esta cuestión de la normalización más bien es un reduccionismo de las posibilidades que el humano puede tener en la sociedad. Y bueno, y la otra situación es que los problemas psiquiátricos o las enfermedades psiquiátricas, la discapacidad psicosocial muchas veces surge precisamente de la forma hegemónica en la que funciona la sociedad, que como dicen esto, tú tienes que cumplir tantas horas de trabajo, o los niños o los adolescentes tienes que tener tal calificación porque tienes que entrar a la universidad más fregona en lo que tú vas a trabajar, y todo esto va a generar como rupturas, como si todos fuéramos parte de un cerebro,
¿no? Y todos somos neuronas y de repente como que te van cortando los axones, ¿no? Las uniones entre todas las neuronas, ¿no? Entonces se pierde la comunicación. Entonces precisamente la ruptura del tejido social, pues como consecuencia de muchas veces son estas enfermedades psiquiátricas, porque aunque tú tengas la predisposición genética, pues a muchos no les gusta la parte biologicista. Yo sí soy muy biologicista. Por eso, ¿no? Es el doctor. Pero pues estas condiciones genéticas que pueden ser como predisponentes a que tengas un problema de este tipo, están todo el tiempo presentes, ¿no? Y yo creo que incluso los ajustes razonables que pedimos como personas con discapacidad psicosocial son parte de un indicador de lo que se necesita ajustar en la sociedad completamente. Es una gran oportunidad, me parece. Es como, por ejemplo, los que estudian el ambiente y un ecosistema, para poder conocer la salud de un ecosistema. Uh-huh. Se basan en la biodiversidad y en la función y en los intercambios de energía que hay entre las distintas especies. Lo mismo pasa con los humanos. Y cuando vemos que está aumentando el número de personas que tienen una discapacidad psicosocial y que está aumentando la dificultad de relacionarnos en el mismo lugar, podemos verlo mejor como una oportunidad más que como una pena o como algo más. Es una oportunidad para decir, no, tenemos que cambiar la forma de funcionar desde las relaciones que tenemos con la naturaleza, las relaciones que tenemos de consumo, las que tenemos de producción de temas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que ahora todos estamos tratando de comunicarnos a raíz de la salida de esto del auge de las redes sociales. Uh-huh. Como que estamos tratando de comunicarnos, de lograr otras cosas, ¿no? Pero sí. Yo ahí sí estoy de acuerdo con Iván, en el sentido de que todos estos ajustes razonables y toda esta sí se vuelve como ya una perspectiva de grupo, ya como un discurso hasta político, ¿no? Porque a mí me parece que todas las situaciones que dan como resultado cuestiones de salud mental o discapacidad psicosocial es el régimen capitalista y neoliberal de explotación al ser humano. Entonces, para mí queda muy claro que no hay otra manera de hacer esto más que cambiar estructuralmente la sociedad. Y pues tenemos que hacerlo en equipo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es la gran postura de Sin Colectivo, que lo vamos a hacer en equipo. Y bueno, a lo mejor, porque eso lo dijo un día Víctor, en estas situaciones en donde estamos personas con discapacidad psicosocial o neurodivergentes, lo que más pesa es la ausencia. Cuando alguien no llega bueno, no quiero decir de miedo, pero sí nos preocupa, sí nos ocupa, ¿no? Pero ya sabemos que cuando alguien no llega, está la otra persona para responder. Y yo creo que esa solidaridad y esa empatía es como el discurso principal de la colectiva, ¿no? O sea, porque a mí nadie me contesta el teléfono así, más que este grupo de personas, ¿no? Entonces, y sin cuestionarme, ¿no? Si yo digo, tengo ansiedad, me siento muy mal, no me dicen, ay, es que ten mejor actitud. O sea, entendámoslo. O sea, las personas que son extra positivas en la Ciudad de México a mí me generan desconfianza. Porque uno no puede ser positivo cuando matan a 9 mujeres al día. No, o sea, es como... ¿Cómo vamos a resolverlo? ¿Desde qué perspectivas? Y pues haciendo la incidencia necesaria a nivel político, a nivel social y a nivel cultural, ¿no? Hay un comentario que yo quisiera hacer. Desde mi identidad como persona con discapacidad psicosocial, es muy importante visibilizar las barreras que nosotros, las personas de estos colectivos, enfrentamos para ser incluidos. La principal es el estigma. Barreras invisibles, barreras que tienen que ver con la percepción, con estereotipos, con actitudes hacia nosotros. Yo como facilitador de justicia veo en audiencias penales a personas que son completamente funcionales, que entienden lo que está pasando, que responden de una forma lógica a los estímulos, pero que en el momento en que saben que esa persona tiene esquizofrenia, un trastorno psicótico, la empiezan a invisibilizar y hay como todo un control en torno a ella. Eso viven personas en situaciones límites.
pero nosotros también, que de alguna forma somos funcionales, en distintos momentos nos enfrentamos a esa barrera que está originada por el estigma. En el ámbito de la discapacidad hay una frase que tiene que ver con accesibilidad. Dicen: por donde pasa un usuario de silla de ruedas, pasan todas las personas. Y yo he reflexionado mucho acerca de eso. Yo diría que donde se garantizan los derechos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, se garantizan los derechos de todas las personas, incluida la accesibilidad física. Entonces, nuestras reivindicaciones, a final de cuentas, son unas reivindicaciones que buscan la inclusión de todas las personas en general, ¿no? Y de alguna forma, por eso, nuestras reivindicaciones empatan con el resto de los colectivos con discapacidad. Sí, también ahorita lo que mencionaban ambos, pues también, pues tenemos, como mencionaba Gaby, podemos tener episodios, ¿no? De alguna de pánico, de estrés o algo, y pues por eso es importante la salud mental, ¿no? O sea, no es como ya la enfermedad, el estigma que ya se tiene sobre algunas enfermedades que son consideradas psiquiátricas, sino que cualquiera puede experimentar una situación así, ¿no? Entonces, pues sería la pregunta para ustedes, ¿qué sería esta definición de la discapacidad psicosocial, ya como expertos y parte de esta etiqueta que se ha puesto, ¿no? Para nombrarla? Es un problema. Sí, es un... Es un problema, solamente para contextualizar, afortunadamente en la primera emisión del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, tuve la oportunidad de ingresar y entonces estamos sobre esa línea. Y ya con los 5 colectivos y las 5 colectivas, generamos en conjunto una iniciativa de ley precisamente para tratar de definir la discapacidad psicosocial. Y solamente para que se enteren, si ustedes quieren meter una iniciativa de ley, tienen que armonizarla, se llama armonizarla con todos los mecanismos internacionales y tienen que justificar por qué se tiene que incluir, ¿no? Y entonces, mientras estábamos realizando este trabajo, yo me percaté que es muy complicado definir, primero, discapacidad, porque además también nosotros, bueno, aquí vamos a ver varias perspectivas, pero desde mi perspectiva, la discapacidad tiene que ver, igual que Ilse lo dice, con la situación. La persona está en situación de discapacidad. La persona no necesariamente tiene o sea, es que sí la tiene. Ahorita Víctor les va a explicar lo de tengo, pero hay 3 cosas que suceden en la parte de la discapacidad. Puede ser por una cuestión contextual, o sea, de la situación. Puede ser por una cuestión de falta de algo o de necesidad de algo. Pero para mí, por ejemplo, si yo digo, bueno, pues es que si tenemos accesibilidad en todos lados, pues entonces no va a haber ninguna persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque entonces vamos a enaltecer, o sea, a reconocer la colectividad y a reconocer también la singularidad de la persona, ¿no? De los derechos humanos de la persona. Entonces, en ese sentido, para mí sí tiene que ver con la situación en la que estamos viviendo. Por ejemplo, pues entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, ayer estaba comiendo con 3 chicas maravillosas que son top en su área. Todas vamos al psicólogo. Todas. Entonces, ¿en dónde empieza la discapacidad psicosocial o no? Pues quién sabe, porque ellas están súper enfermas. Bueno, una de ellas está súper enferma de estrés, ¿no? Entonces, ¿eso es discapacitante el estrés? ¿O qué? Ahora, ¿no? yo quiero puntualizar algo, o sea, nosotros, ¿no? Y los que venimos también, nosotras, perdón, somos personas con mucha fortuna de poder haber salido adelante con una discapacidad psicosocial. Yo lo que veo como discapacidad psicosocial es incluso la discapacidad o las limitaciones que hay para comunicarte con los otros, ¿no? Uh-huh. Finalmente, la comunicación no solo se da de forma verbal, no solo se da de forma escrita, ¿no? La comunicación se da también funcionando para algún fin, algún objetivo. Todos venimos a hacer al mundo un montón de cosas que nos da oportunidad la vida, pero si no tenemos esa posibilidad, yo creo que ahí empieza la discapacidad, cuando hay sobre todo como una frustración de los deseos de las personas para poder
pues hacer algo en su vida. Todos hacemos, decía un amigo mío, todos hacemos tonterías, ¿no? Venimos a hacer tonterías, bueno, como uno lo quiera ver y como uno lo pueda apreciar y valorar, ¿no? Lo que hace cada quien. Pero si no podemos decidir las tonterías que queremos hacer en nuestra vida, me parece eso la discapacidad como tal. Y hay personas que lo sabemos, están en sus casas como maceta, o porque la familia los sobreprotege, o porque la familia no le dan un lazo, no le ayuda a salir adelante, o porque les ponen incluso el pie, ¿no? Hay peleas muchas veces con las personas que tienen una discapacidad psicosocial y lo tratan como el loquito, ay no, ese es de chocolate, ¿no? Perdón por la expresión, es de, o sea, no es como un mueble ahí. Y justo eso tiene mucha razón, Iván, porque ni siquiera, y comparto esa experiencia, o sea, ni siquiera en mis momentos más complicados de la depresión, a mí mi mamá me dijo no puedes. A mí nunca me dijeron pobrecita, jamás. Entonces yo creo que ahí, en esa situación concreta, nunca estuve en una situación de discapacidad porque mi mamá, mi papá, mi familia no lo permitió, ¿no? O sea, ellos, siempre para ellos fui Gabriela, ¿no? Y sí resulta que de pronto uno tiene que estar viviendo una doble vida porque, bueno, pues esta es la primera vez que yo hablo del tema, o sea, de manera pública, ¿no? Y con mi carita y así. Y yo no sé qué consecuencias pueda llegar a traer en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una legislación en primera instancia y segundo porque hay mucho estigma. Y no hay educación. Y es muy extraño porque de pronto pues ya tienes ahí que nosotros conectamos de manera muy empática y tratamos, a ver, de poner todas las herramientas para todos y para todas. Por eso cuando yo digo, híjole, ¿cómo defines discapacidad? Pues para fines prácticos, para mí tiene que ver con la situación y tiene que ver con los ajustes razonables, que a mí me encantan. Ya me aprendí la palabra, pero yo creo que sí, en este sentido, como desde la perspectiva de derechos humanos, que ya está dicho, Víctor es el que tiene como la mejor respuesta. Este concepto de discapacidad psicosocial, a diferencia de los otros términos relacionados con discapacidad física, visual, auditiva e intelectual, es parte de la reivindicación del movimiento de personas usuarias y sobrevivientes de la psiquiatría. Ellos impulsan, ellos crean esta definición, también procurando combatir el enfoque clínico. Habría sido muy fácil, de hecho la convención menciona discapacidad mental, pero discapacidad mental sigue teniendo este resabio de lo clínico, de que hay un problema en los neuroquímicos, que es lo que ocasiona el trastorno mental. Y no, en los colectivos de la discapacidad psicosocial hablan de diferentes identidades que están ahí consideradas. La de los usuarios de servicios de salud mental, la de los sobrevivientes de los servicios de salud mental, la de personas que se definen como locas, la de personas que viven situaciones críticas en salud mental. Gaby e Iván ya hablaron también de las personas que se definen como neurodivergentes. Como podemos darnos cuenta, ahí no hablan o de si las personas tienen esquizofrenia, bipolaridad, depresión mayor. Es otro el enfoque y son otras las reivindicaciones. En el discurso de este movimiento internacional hablamos de derechos humanos. Somos críticos ante los esquemas de la sociedad que han construido la idea de la normalidad, de la funcionalidad. Aquí es importante también hacer esta diferencia entre discapacidad como un concepto jurídico y funcionalidad. Yo a lo mejor soy una persona funcional, pero me reconozco con discapacidad psicosocial porque sé que afuera hay una enorme barrera que me puede impedir la participación, llamada estigma. Y ese estigma no solo está en el trato, está presente en leyes que pueden impedir mi ejercicio del voto, mi ejercicio a, por ejemplo, firmar contratos, a que si estoy en una situación ante la justicia, descubran que tengo un diagnóstico psiquiátrico o una etiqueta diagnóstica
y ya no pueda participar en mi propio proceso. Ahí está esa barrera. A lo mejor yo ahorita voy a tomar el autobús, el día de mañana o el lunes voy a ir a mi trabajo, que además es un trabajo que tiene estos ajustes, ¿no? Considerando mi condición. Pero ¿qué va a pasar si estoy en otro entorno? ¿No? Entonces ahí está esa barrera que es independiente de la funcionalidad de las personas. Y bueno, nada más para complementar esta parte, creo que nosotros tenemos y nosotras tenemos la fortuna de que hicimos nuestros ajustes razonables. Uh-huh. Nosotras nos procuramos eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conozco a varios casos en donde no tienen la oportunidad de tener esos ajustes razonables y pues sí llegan a estar en condiciones que no son dignas, ¿no? Y que no son dignas porque no tienen la plataforma y los privilegios que nosotras y nosotros hemos tenido, ¿no? Hay mucha gente que requiere, ¿no? O sea, nada más para, esto siempre lo dicen los compañeros, para que dimensionen las personas que nos están escuchando y observando. O sea, una consulta psiquiátrica cuesta alrededor, mínimamente 800 pesos, mínimo. Puede llegar hasta los 1,700, además los medicamentos, además la psicoterapeuta, además, y entonces son rentas, ¿no? Es como rentar varias cosas, y entonces ahí es en donde dices, bueno, pues... Digo, para ir al psiquiatra, ¿cuánto cuesta la locura? Sí, ¿cuánto cuesta la locura? ¿Y cuánto de mi sueldo se va para eso, no? O sea, es muy fuerte en ese sentido, lo económico, lo político, lo social, y el sí que nosotros creo que eso también nos hace diferentes en ese sentido, que sí reconocemos nuestro privilegio. O sea, no vamos a decir, ay, no, o sea, tenemos un privilegio y entonces estamos dispuestos y dispuestos a hacer que todo mundo, o sea, que deje de ser un privilegio, o sea, que no sea, es que nosotros sí podemos vivir así, no, o sea, todas las personas tienen el derecho de vivir bien, de manera digna, y el Estado tiene la obligación de hacer los asuntos de salud mental, de cuestiones de higiene mental, que es más, tiene más que ver con la higiene mental, así como la higiene de columna y todo esto, la higiene mental. Esto lo tiene los ciudadanos tenemos que exigirle al gobierno que lo provea. Y yo quiero decir algo rapidísimo. Algo que perpetúa este ciclo de enfermarse y que lo estamos más o menos como tocando sin querer o queriendo, más bien, porque es muy evidente la sobremedicalización, porque el hecho de que el tratamiento psiquiátrico haya girado tanto en torno al enfoque biologicista, como decía Víctor, es que, bueno, la medicina, en lugar de ayudarte, hace visible que tienes un problema y que no puedes trabajar. Tomar un medicamento de esos que hemos tomado, bueno, estar supermedicados después de salir del psiquiátrico, en mi caso, por ejemplo, no podías hablar, no podías pensar rápido, no podías hacer un montón de cosas. Entonces, esto es como un círculo vicioso, que te va metiendo como en un bucle del cual no puedes salir tan fácilmente. Entonces, como dice Gaby, nosotros somos personas que hemos tomado la determinación incluso de que nos bajen el medicamento, porque sabemos que no nos está dejando hacer nada, ¿no? Entonces, no todos tienen ese carácter o esa personalidad como para decir, ¿no? Pero... Sí, lo que mencionaba me recuerda que muchas personas que tienen discapacidad, ¿no? De las diferentes capacidades, pues mencionan eso, ¿no? Que la discapacidad es cara, ¿no? Tener discapacidad siempre es cara por los tratamientos, los apoyos y las ayudas técnicas que se requieren, ¿no? Y creo que algo que mencionan muy importante, y quiero que lo especifiquen para nuestra audiencia, ¿cuáles son realmente los estigmas y las dificultades como personas con discapacidad psicosocial tienen? Bueno, yo soy dentista, entonces, para mí lo que ha generado más este problema económico es el mismo aparato económico hegemónico que hay en todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te venden medicinas. En odontología, si tú te vas a una expo, te venden un montón de cosas. ¿Por qué hablo de la odontología? Porque para mí es un claro ejemplo de cómo se ha convertido más bien en un asunto de dinero más que de la salud. Entonces, esto también sucede en la psiquiatría y tiene que ver, pues bueno, para mí los psiquiatras son muy importantes, pero esos que están bien conscientes de que la persona no es una farmacia andante,
¿no? Entonces, ese es uno. Y la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? Las dificultades y los sistemas que tienen como personas. Bueno, por ejemplo, yo cuando estaba súper medicado después de salir de un internamiento, porque se me ocurrió fumar marihuana y a mí no me hace muy bien, y me puse súper loco, ahora sí. Pues llegó un punto en el que estaba tan medicado y todavía iba a mi carrera de estomatología, que a mí me encanta ser dentista, me encanta tener pacientes y trato de hacerlo lo mejor posible. En algún momento los médicos me dijeron, no, pues tú porque tienes esto, no, los médicos, no, mis profesores me decían, oye, tú no puedes seguir en esto, ¿no? Y pues claro que me enojé y mis papás también se enojaron y dijimos, ¿cómo de que no? Y ahorita seguimos, terminé una maestría y seguí dándole. ¿Por qué no se va a poder, no? ¿Por qué? Porque no hay una educación que ha cambiado de 15 años para ahora, sí ha cambiado mucho, afortunadamente, pero seguimos en pañales. Sigue mucha gente pensando en, no sé, como, sí va a poder hacer algo el enfermito, ¿no? Pero pues trabajar en un Walmart, empacando ¿no? Dando las bolsas o cosas así que no tienen como, ¿cómo diré? Una función importante en la sociedad, ¿no? Entonces, para mí es más lo económico, honestamente, porque pues es gastar y gastar. No, es invertir en doctores. Y luego algo que ha pasado conmigo es una inversión muy grande en cuestión a realmente saber qué es lo que está pasando conmigo y cómo sentirme mejor, ¿no? Yo puedo compartir que también esto tiene que ver, es diferente tener una discapacidad para un hombre que para una mujer, porque normalmente las mujeres tenemos el rol de cuidar, ¿no? En la sociedad. Y entonces cuando afortunadamente tienes una mamá, una hermana, pues ya la hiciste, ¿no? Pero cuando no, pues es un poco más complicado como mujer, ¿no? Eso es importante resaltar. También como mujer es complicado porque en términos generales ganamos menos que los hombres, ¿no? Entonces ahí le vas metiendo a la ecuación. Y entonces algo que pasa conmigo es que a mí me encanta mi trabajo, amo hacer lo que hago, pero pues desafortunadamente tengo que tener 2 trabajos porque no me alcanza, ¿no? Entonces eso también me arma mi salud. Y pues yo soy muy funcional, entonces como tal no, pues es que es justamente cuando las personas me van conociendo, me dicen, ay, es que no se te nota, qué raro, ¿no? Y no sé, pues sí, ¿no? O sea, pues... Te tienes que poner un... Sí, déjame pongo mi letrero, ¿no? Entonces, es muy complicado porque sí también en las cuestiones sociales merma, ¿no? O sea, por ejemplo, hay días que yo de verdad no me puedo levantar o no puedo llegar a la cita, o a lo mejor es el cumpleaños de mi mejor amiga y de verdad no puedo salir de mi casa, porque además implica, ¿no? Transporte público, bueno, ¿no? Y te metes al transporte público y entonces estás lleno de personas y entonces si tienes ansiedad social ya te fregaste, ¿no? Bueno, una serie de situaciones que sí merma mis relaciones, mi economía sobre todo, y bueno, pues también uno aprende, ¿no? La gente que se queda. O sea, tengo amigos desde la secundaria que siguen siendo mis amigos, y que cuando yo les dije está pasando esto en mi vida, me dijeron, ay Gaby, es que siempre ha sido así y tú eres Gaby y yo no te veo así, no te pongas una etiqueta, ¿no? Eso fue lo que me dijeron mis amigos de la secundaria. Es como la gente que va a estar, pero sí creo que otra vez, esto lo digo desde el privilegio. En términos generales, yo creo que abriéndole un poco más, es la falta de posibilidad de desarrollarse en plenitud. Yo creo que las mujeres sí tenemos ese problema, y además la manera en la que se expresa en las mujeres es esta cuestión de te lo guardas, ¿no? Te lo guardas hasta que explotas y ya te perdimos, ¿no? Ya te perdiste. Y entonces ahí, pues, yo ayer les decía a mis amigas, pues es que te acostumbras a sentirte mal. Entonces, pues ya no notas la diferencia, ¿no? Entonces cuando te empiezas a sentir bien, dices, es que yo no me merezco vivir en una sociedad así, ¿no? Entonces creo que esas son las cuestiones en cuanto a lo femenino, ¿no? No femenino, a lo de ser mujer. Incluso Iván en un momento me dijo, ay, ¿por qué no te vas en camión, no? Ya era tarde, ¿no? Y yo así, yo no. Y me dijo, tienes razón, eres mujer.
tú como mujer, yo no sé cómo experimentas tú siendo mujer un camión a esta hora, ¿no? Y entonces ahí es en donde te vas dando cuenta que es diferente, que por ejemplo, como yo me hago responsable de todos mis gastos, ¿no? O sea, nadie se hace responsable, y creo que eso también tiene que ver con el empoderamiento. Pero si ni siquiera le damos la oportunidad, o nos dan la oportunidad a las personas con discapacidad en general de tener un empleo digno, ¿no? Un empleo digno, pues entonces no puedes hacer nada con tu vida, porque pues esta sociedad se maneja con dinero. Entonces yo sí conozco a muchas personas que son brillantes, ¿no? Y que pues no pueden acceder a un empleo porque pues tienen que dormir 12 horas o tienen que dormir 10 horas, y si no duermen 10 horas no funcionan, ¿no? Pero eso no es exclusivo de una persona con discapacidad psicosocial, ¿no? Para responder tu pregunta de mi parte, pues tendría que decirte qué me llevó a ser paciente de la psiquiatría. En algún momento hubo un quiebre en mí que me hizo abandonar mis estudios, que con el tiempo me volvió una carga para mi familia. Y ese quiebre quizás no se restañó. Quizás en algunos momentos algo en mí, en mi mente, en mis emociones, se empieza a mover otra vez. Yo ahí, por ejemplo, lo veo más cercano a lo que viven personas con otras discapacidades. Hay algo diferente en ti. A lo mejor las personas que no tienen discapacidad lo ven como anormalidad, como la deficiencia, como la limitación. Pero para mí esa es mi naturaleza. Tengo que encontrar herramientas que me hagan sentir bien, y en momentos críticos, cómo poderlos resolver. En mi caso, la psiquiatría no me ayudó. Fue todo lo contrario. Fue otra barrera más que me limitó, y ante la cual no tuve otra posibilidad que hacerla a un lado. Y sin embargo, justo por mi experiencia, sé que seas o no usuario de los servicios, tienes este tipo de vivencias. A lo mejor eres una persona más sensible, a lo mejor necesitas estar solo, a lo mejor necesitas estar acompañado de mucha gente, hacer cosas creativas, hacer una diversidad de cosas al mismo tiempo, como nos sucede a la mayoría en Sin Colectivo, para estar bien, ¿no? O darte momentos para hacer locuras, justamente, ¿no? Eso es parte de lo que yo reconozco el día de hoy. Y si no logro darme esos tiempos, a lo mejor mi malestar va a aumentar, ¿no? Pues gracias por compartir con nosotros su proyecto y lo que para ustedes representa la discapacidad psicosocial. Vamos a un corte y en un momento regresamos con sus compañeros. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Me llamo Gio, tengo ojos muy grandes, color chocolate, y cuando me río, gatos y elefantes se ríen campantes. Ven a jugar conmigo, yo quiero ser tu amigo. Si corro más te espero, si metes gol celebro. ¡Gol! Me llamo Gio, busco en las estrellas barcos y sirenas. Si quieres te invito a contar las huellas que las sombras dejan. Ven a jugar conmigo, yo quiero ser tu amigo. Si corro más te espero, si metes gol celebro. Ven a jugar conmigo, yo quiero ser tu amigo. Si corro más te espero, si metes gol celebro. ¡Gol!
calle nuestra voz, aunque se vuelva todo gris, cuando no haya una ilusión, cuando nadie crea en mí, en ti, cuando todos digan no, cuando todos digan no, yo digo sí. A veces todo se vuelve contra ti, a veces todo siempre sale mal, a veces la violencia y el dolor nos rodean sin cesar, y la vida nos golpea sin parar. Pero que calle nuestra voz, aunque se vuelva todo gris, cuando no haya una ilusión, cuando nadie crea en mí. Estamos una vez más con Sin Colectivo. Nos acompañan Cel y Ilse Ilse. Así, Ajá. Gutiérrez y Oscar. Sí, mucho gusto. Hola. Bueno, en la primera parte hablábamos un poco sobre la discapacidad psicosocial, los estigmas y los retos que enfrentan como activistas y parte de. Y en esta ocasión les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles serían los cambios como sociedad que tenemos que hacer para aceptar y respetar la discapacidad? Bueno, psicosocial? primero no es como aceptar la discapacidad, porque muchas veces las personas piensan que hay que tolerar o hay que incluir o aceptar o hacer partícipe de las actividades a otros que no son iguales que nosotros, entonces hay que hacerlos partícipes. Y no se trata como que de eso, sino de ver a la otra persona, como sujeto, como un ser que, al igual que nosotros mismos u otros, son iguales valiosos y tienen las mismas situaciones de valor. Pues no es una condición que tenga que demeritar, aunque socialmente y culturalmente sí ha sido, e históricamente las personas que tienen una situación mental distinta a un trastorno mental o a alguna de las identidades con las que se relacionen, pues han sido discriminadas a lo largo de la historia. Pero no es precisamente eso. Sería una de las situaciones que la sociedad tendría como sociedad, todos y todas tendríamos que cambiar. Tal vez sería, por ejemplo, la educación. En parte del sistema educativo hablamos mucho como de inclusión y de este tipo de situaciones y conceptos, pero ¿qué hay de las prácticas reales dentro de las instituciones educativas? Entonces, de hecho, varias de nosotras y nosotros dentro del colectivo tuvimos alguna situación dentro de las instituciones educativas en donde no fuimos como aceptados aceptados a lo largo de nuestros estudios por tener alguna situación mental. En este caso nos enfrentamos a varias barreras que hicieron coartaron nuestro desarrollo profesional en algún punto de nuestras vidas. Creo que ese sería un punto importante. Obviamente los estigmas que culturalmente y históricamente, insisto, han como derivado en este tipo de prácticas. Por ejemplo, la institucionalización de la psiquiatría. ¿A qué me refiero con esto? A encasillar solamente la cuestión clínica psiquiátrica dentro de los hospitales psiquiátricos y no salir a las comunidades, no salir a los espacios públicos para que las personas entiendan que la salud mental atraviesa todos los contextos. Entonces, una situación, de hecho, que tenemos en el manifiesto de Orgullo Loco, que ahorita les voy a comentar, y de Sin Colectivo, es que convocamos y es un movimiento para todas y todos en general. No precisamente para personas que hayan tenido una experiencia psiquiátrica o de salud mental. Porque, insisto, la situación de la salud mental atraviesa todo, realmente todo. Por ejemplo, convocamos a chicas que son feministas, a colectivas, a comunidad LGBTIQ+,
¿A quiénes más? De hecho, hay una nueva categoría que pusimos sobre hombres heterosexuales, porque sabemos que también es una población que de alguna manera está también vulnerabilizada por todas las situaciones sociales y esquemas culturales que han permeado a lo largo de la historia. Por ejemplo, algún ejemplo básico es, pues no llores, ¿no? Porque eres hombre y tú te tienes que aguantar. Y esto atraviesa también la salud mental de los hombres, en este caso heterosexuales o que se consideran heterosexuales. Y muchas veces se considera a este sector de la población un sector que no es vulnerable o vulnerabilizado, sino que vulnera a los demás sectores, y no es así. Son más bien esquemas socioculturales construidos, repito, a lo largo de muchos años, no precisamente en México, sino en otras comunidades, en otros países, que pues han desarrollado, recaído en este tipo de prácticas que son muy marcadas y que generalmente las vemos como cotidianas. Tal vez esta es una situación que podríamos puntualizar, que vemos cosas naturales, como este tipo de situaciones de, es que no llores porque no muestres tus emociones, no muestres tus sentimientos, porque eso no es de hombres, o los hombres tienen que ser fuertes, los hombres, las exigencias, este tipo, igual hacia las mujeres. Este tipo también de construcciones sociales derivan en una serie de prácticas hacia las mujeres. Esto son cuestiones de género, pero atraviesan también las cuestiones mentales individuales y colectivas. Entonces podríamos comenzar por dejar de naturalizar este tipo de prácticas desde nuestras propias vidas. A mí me gustaría agregar algo más que creo que sería totalmente fundamental como para poder entender, que es el ser empáticos, pero no solamente al momento de ver a las personas, sino en darse cuenta que realmente las condiciones de salud y sociales, culturales, todo, trastocan la forma en la que tú construyes el mundo, y desde ahí cómo tú significas y cómo te involucras con él, ¿no? Entonces, el problema muchas veces con las personas que intentan entender a las personas con discapacidad es que lo hacen desde su condición de persona sin ninguna discapacidad, ¿no? Entonces, desde ese punto, no están entendiendo un ejemplo así sencillo. Yo soy profesor de fotografía para personas con discapacidad motriz y tengo una alumna que es usuaria de silla de ruedas. Cuando le empiezo a dar clases me doy cuenta de que la forma en la que ella interactúa con la misma calle es totalmente diferente a la mía. Que donde yo veo una banqueta, ella ve un abismo, ¿sabes? Entonces, nosotros al hablar de políticas públicas, de espacio y demás, lo hablamos desde nuestra condición. Pero si nos pusiéramos como en el papel, podríamos resignificar la calle y la ciudad de una manera totalmente diferente. En este caso, un medio hostil. Un medio que no te permite transitar como tú lo quieres, ¿no? Sabiendo que hay libertad de tránsito en el país y que la misma ciudad te lo impida, ¿no? Y esto solamente es un ejemplo en cuestión de discapacidad motriz, ¿no? Pero si traspolamos esto a la discapacidad psicosocial, esto trastoca todo, ¿no? Como los problemas que uno enfrenta en el plano de la educación, ¿no? De que uno como una persona neurotípica puede entender la escuela como un reto que se puede superar poco a poco, con tiempo, entiende los desvelos desde una manera como, ok, es un sacrificio que puedo hacer, la falta de comida, el estrés, pero una persona normalmente con alguna discapacidad psicosocial, pues estas cosas, los desvelos, los vemos como un suicidio, o sea, es como algo que te va a costar un cuadro clínico y una recaída. Uh-huh. Entonces, desde ahí puedes reconstruir el periodo universitario desde una manera diferente, ¿no? Y el problema es que las políticas y protocolos que se elaboran no lo abordan desde esa manera. No sé si porque no lo ven, porque no se han dado cuenta, ¿no? De que el mundo se construye totalmente diferente si tú cambias las condiciones que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo fundamental. O sea, como el no solamente intentar entenderlos desde su persona, ni ser empático y decir, ok, ¿qué siente él? ¿No? Sino en ir más allá, entrar un poco como a esto de ellos, cómo significan el mundo y cómo se involucran con él, ¿no? Y desde ahí la perspectiva va a cambiar y eso podría ayudar a que los protocolos que se elaboren pues sean pensados desde nosotros, no desde ustedes o de los neurotípicos hacia nosotros, sino desde nosotros hacia nosotros. No creo que es algo fundamental. Ahí también es una situación muy importante que mencionas sobre los protocolos y este tipo de situaciones.
esquemas universales que respondan a las necesidades de no precisamente la división de los normales y los anormales, de los buenos y los malos, ¿no? La dicotomía siempre está ahí como jugándose, y esas son las dicotomías que habría que romper, pero claro, es una deconstrucción de años y mucho tiempo. Nosotros estamos pues sí haciendo muchas acciones para poder contribuir a este proceso, pero realmente es una situación que abarcará pues lo que tenga que abarcar, porque es social, no depende precisamente de una persona. Sin embargo, es un punto muy importante. Está como pues sí, la dicotomía entre lo normal, lo anormal. Y esto también responde mucho a los esquemas sociales y lo que decía Oscar, económicos. ¿Cuál es la exigencia, no? La exigencia es que trabajes, que te levantes a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y que vayas y trabajes de 8 a 6, 7, 8 de la noche hasta que te dé la vida, ¿no? Entonces ese tipo de exigencias son las que están, pues sí, trastocando la vida de las personas, y no precisamente de los que nos consideramos locas, personas locas o neurodivergentes o con trastornos mentales, sino de todas las personas en general. Están trastocando este tipo de situaciones, de esquemas económicos, políticos, de organización social, y están afectando la salud mental y el bienestar mental. Bueno, es que también ahí hay una categorización bastante extensa: salud, bienestar, demás, identidades con las que se sientan identificados, pero están trastocando definitivamente estos esquemas a nivel global prácticamente. Entonces, es curioso, aquí, bueno, en el bloque pasado hablaron sobre medicación y demás, pero es curioso cómo a partir de estos esquemas, por ejemplo, una persona que trabaja y es, entre comillas, funcional y demás, llega a un punto donde ya no puede, y es que tengo una depresión, por ejemplo. Bueno, es que te enfermaste, aquí está tu pastilla. Pero estamos como atacando el problema que urge y que se ve, la conducta como un parche. Pero realmente hay un montón de situaciones sociales, económicas, políticas, culturales, sociales, organizativas, que no están siendo como vistas de fondo. Y por eso es que está como creciendo esta situación del bienestar mental, de la salud mental, que pues a todos, o sea, de hecho la Organización Mundial de la Salud, no soy mucho de citar a instituciones de este estilo, pero la Organización Mundial de la Salud en el 2010, me parece un poquito antes, de hecho desde hace más de 10 años, ya había previsto que para el 2020 la depresión fuera básicamente la primera causa de discapacidad del mundo, a nivel mundial. Entonces es como bastante alarmante que todo esto esté respondiendo precisamente a lo que les comentaba Oscar, esquemas económicos, políticos y demás, y que no precisamente sean alteraciones bioquímicas, que sean porque hayas nacido con una situación o lo que se llama, según la OMS, deficiencias mentales o demás. No es una situación así, sino hay muchos factores externos que se relacionan con eso. Sí, y aparte, no sé, yo creo que de cierta manera también el esquema desde donde evalúan la salud, por ejemplo, parte normalmente desde un esquema de normalidad, ¿no? Yo conozco mucha gente, muchos amigos que poco a poco empiezan a conocer como mi condición médica, y por la falta de práctica o algo te preguntan como, oye, ¿y no te gustaría ser normal? ¿No? O sea, como que se les va y dices, bueno, no. Esas cosas igual las aprendes como a sobrellevar, ¿no? Sí. Y yo cuando me preguntan eso, yo me pongo a pensar y digo, no, o sea, porque creo que valdría la pena cuestionar si realmente lo que se considera normal es sano. O sea, viendo como las interacciones sociales, económicas, políticas que tiene la gente normal y sana, y ves como el nivel de estrés, las premuras de los días, la falta de dinero, y dices, ¿realmente quiero eso para mí? O sea, como que igual eso es muy bueno, y me gusta mucho de tener como una discapacidad psicosocial que te invita a ver las cosas desde un plano externo, ¿no? O sea, sabes que no eres como normal, ¿no? Como lo comenta la gente. Entonces lo puedes observar desde fuera, y desde fuera te permite cuestionar pues todas las estructuras y los esquemas y protocolos que la gente toma por como si hubiera existido toda la vida, ¿no? Como que nacieron y estaban ahí, entonces los adoptan y los van a perpetuar hasta su muerte, lo van a heredar a sus hijos. Entonces justamente las personas que pues no podemos coincidir con eso,
pues todo eso nos salta a la vista, ¿no? Y a veces es molesto porque la gente lo tiene tan digerido que no lo logran ver, ¿no? Pero sí valdría la pena cuestionar como qué tan sano realmente es pertenecer al esquema o a la normalidad en cuestión de salud mental, ¿no? O sea, por mí yo creo que así estoy bien. Sí, aparte, y aparte realmente cuestionarnos si existe esta situación de un ser normal, porque es realmente al final un prototipo, es un esquema socialmente construido, es algo teórico a lo que se supone que tendríamos que aspirar, pero pues realmente al final ¿quién es normal? Al final todas y todos estamos cambiando todos los días somos seres, personas diferentes, que hoy, no sé, me sentí triste, mañana a lo mejor me siento muy enojada y me diagnostican otra cosa, no sé. Entonces, todos estamos en constante tránsito y al final nadie es normal específicamente, es solo como un esquema, una aspiración. Y es curioso que todas y todos tengamos que llegar o tener que aspirar a eso y tener que ser así cuando al final nadie es así. En este caso, bueno, yo me asumo como persona loca. Y creo que eso es uno de los actos más subversivos de mi vida, ¿no? Porque asumo que soy así, asumo mis emociones y mis ideas y lo que yo siento y escucho y veo y lo que otros catalogan como locura, como enfermedad, como trastorno. Y pues así, es eso. Sí, bueno, a lo largo de toda la entrevista me ha interesado mucho, me siento privilegiado de poder escucharlos más que de transmitirles mis ideas, porque realmente nos están nutriendo de todo lo que piensan, de todo lo que sienten, de todo lo que hacen en Sin Colectivo. Y pues yo nada más agregaría como esta cuestión que hablan muy bien del capitalismo, digamos, del sistema que pues gobierna actualmente, y pues que todo está ligado a eso, ¿no? Todo lo ven como para beneficio de puro negocio. Entonces, bueno, eso por un lado, y por otro, también creo que hay que poner mucha atención en lo que está permitido o en lo que queremos que se permita, para no entrar en el libertinaje. No sé si ustedes hayan entrado en esta cuestión, que desgraciadamente pues no vamos a poder ampliarnos en este tema porque ya tenemos el tiempo encima, pero sí me gustaría que ustedes nos comenten. Tienen un evento que ahorita está próximo, no sé si quieran anunciar e invitar a nuestro público. Si quieres del foro y yo de la marcha. Ok, bueno, una de las primeras actividades grandes que estamos haciendo es un foro, el primer foro de expertos por experiencia en discapacidad psicosocial. Se realizará el día 26 de julio en la Biblioteca México. Me parece inicia a las 9 de la mañana, a las 6 termina. Ajá. Va a haber muchas actividades, va a haber muchos conversatorios, vamos a estar... Radio Abierta va a estar transmitiendo en vivo, va a tener un momento de transmisión en vivo, vamos a conectarnos con varias radios locas de varios países, actividades artísticas. Nuestra compañera Trini Barra presenta un live cinema, me parece, y yo doy un taller de fotografía y construcción de la realidad desde la discapacidad psicosocial. Vienen muchos ponentes, va a estar muy interesante. Justamente creo que es lo que faltaba, como el brindarle el espacio a las personas, pues a los pacientes, ¿no? Siempre es como el médico en los simposios es como, yo cuadro psicótico con mi paciente lo logré parar con tal y tal, y miren, ahora véanlo cómo está bien, ¿no? Y ven al paciente y está súper dormido. Ajá, entonces... Pero jamás invitan justamente a ese paciente como a hablar en el simposio de qué tal tu experiencia con los medicamentos y todo eso. Y creo que es muy importante porque es bueno saber que también hay alternativas, ¿no? Siempre hay alternativas. Normalmente el estar bajo ese esquema médico tiene mucho impacto en el autoestima, ¿no? Al intentar ser normal y fracasar 6 años seguidos, pues te empiezas a cuestionar si realmente vales la pena como persona, ¿no? Pero una vez te asumes como una persona loca con discapacidad psicosocial, abrazas la enfermedad y la integras a tu vida diaria y a tu personalidad, pues la cosa cambia totalmente, ¿no? Entonces... igual eso creo que urge bastante también, y se va a platicar en el foro, como el hecho de, frente a este aumento de casos de discapacidad psicosocial, pues comenzar a ofrecer alternativas viables, no tan caras y muy aparte del tratamiento médico,
¿no? Porque si se da este crecimiento y al final, en 2020, ¿no? ¿Qué año? 2020. 2020. Solamente tenemos la única forma institucionalizada y como establecida de tratar por medio de la medicación. En primera, o sea, es un súper negociazo. Y en segunda, pues cuestionar si realmente es el mejor tratamiento o si puede ser sobrellevado con un tratamiento integral, psicoeducativo, con actividades, ejercicio y demás, ¿no? Entonces, pues invitados al foro el 26, dijiste. 26 de julio. 26 de julio, viernes 26 de julio a las 9 de la mañana en la Biblioteca México. Es entrada libre, es gratuito, entonces pueden asistir igual para todas las edades y así. Y el segundo en ese sentido de darle la voz y darnos la voz y quitarles los micrófonos a los expertos o quienes se decían expertos, médicos y más. Bueno, el día sábado 27 de julio, un día después del foro, va a ser una marcha que se llama del Movimiento de Orgullo Loco, México. De hecho, este movimiento ya ha estado en varios otros países. O sea, por ejemplo, está en España, en Argentina, en Chile, en otros países. Y precisamente va en este sentido de darles o tomar la voz más bien personas como, en este caso, personas expertas por experiencia, nosotros, tomar la voz y tomar las calles también para expresar primero las situaciones que tenemos en acceso a salud mental, en acceso a servicios públicos y todo este tipo de situaciones respecto a salud, pero también para reivindicar nuestra locura. Entonces, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, no nada más nosotras y nosotros, sí convocamos nosotros y nosotros expertos por experiencia, pero les repito, las actividades son abiertas para todo público porque precisamente estamos como abarcando a todas y todos. Igual sí invitamos a personas, investigadores, investigadoras, doctores, médicos, demás, pero somos nosotros quienes estamos como tomando esta iniciativa para la reivindicación de la locura y para exigir y como manifestar que tenemos ciertas necesidades que no han sido cubiertas y que según la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad pues tienen que ser cubiertas, ¿no? Entonces, no es esto. Sábado. El sábado 27, a las 3 de la tarde en el Ángel. Y del Ángel vamos a ir hacia la Estela de Luz, no la Estela precisamente, pero sí afuera de la puerta de los leones del Castillo de Chapultepec. Ok, perfecto. Entonces, viernes 26 y el sábado foro. 27. Viernes 26 el foro a las 9 en la Biblioteca México y sábado 27 a las 3 en el Ángel de la Independencia. Exacto. Si tienen alguna duda, ¿dónde nos pueden contactar? Pues tenemos una página de Facebook y en Facebook tiene también el link de la página que administramos página. ¿El sitio web? Ajá. Entonces en Facebook estamos como Sin Colectivo México, así, juntos, Sin Colectivo. Sin colectivo, porque luego como con sí colectivo. Sí, no, es sin colectivo México. Y en Orgullo Loco, que es lo del Movimiento de Orgullo Loco, que estamos igual llevándolo de la mano con la página, con el colectivo, es Orgullo Loco MX, así, en Facebook. Y ahí está como toda la información. Igual, de cualquier manera, vamos a intentar poner sus links en la transmisión del video en vivo. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más, nada más tenemos un minuto, entonces. Sí, pues yo invito a toda la gente a que se acerque a conocer sobre todo esto. O sea, creo que la mejor manera de quitar estigmas es acercándose a conocer realmente a las personas de viva voz, no por películas, que pues igual está horrible la parte audiovisual, y los medios. Entonces, acercarse a conocer la realidad, a conocernos como personas, conocer realmente, y si alguna persona llega a tener algún pariente o alguna persona con alguna experiencia psiquiátrica, algo, pues también eso ayuda mucho a que no se espanten y desde inicio no estigmaticen, y eso ayuda mucho a los pacientes. Perfecto. No sé si tú quieres. No, pues a todo que asistan a las actividades y que va a estar muy, muy interesante. Y pues es todo. Si tienen algún comentario, duda o algo en lo que podamos ayudarles o algo así, las redes sociales pueden, la vamos a resolver. Bueno, pues yo nada más les quiero agradecer. No sé si Sandra quieras decir algo, ¿no? Bueno, es que ya tenemos el tiempo, ya se nos está comiendo. Entonces ya nada más agradecerles a los que estuvieron antes, a ustedes, a Ilse y Oscar.
Y bueno, pues Sandra por estar aquí, a Leonardo y a Raúl por permitir la transmisión, a ustedes por estarnos viendo. Y bueno, pues si tienen algo más que les haya quedado la inquietud de conocer al Sin Colectivo, pues ya los tienen ahí en su página de Facebook. Recuerden que somos La Visión del Silencio, así nos encuentran en Facebook y en Instagram. Nos pueden enviar un correo a visionsilencio@gmail.com y pues nada más agradecemos y nos despedimos. Adiós. Abrazos locos. Nos vemos en su foro. Sometimes they fly, they can't capture everything. Sometimes they die.